Iglesia, la Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de sus pastores. Anuncios importantes de noviembre 20 a diciembre 4. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea. Ellos nos sintonizan en otros estados y en otros países. Tenemos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y les damos la bienvenida a todos ellos. Seguimos con nuestros servicios en línea. Nuestros servicios en persona se están llevando a cabo los días viernes a las 7 en punto. Por favor, tomen nota que este viernes que viene, el viernes 27, no tendremos servicio. Nos volvemos a reunir en línea, que es el domingo 29, escuchamos el mensaje en Facebook o en YouTube. Reunión de células. Nuestras reuniones de célula, estamos regresando a las células virtuales. Así que animamos a todos aquellos que no tengan idea cómo hacerlo, que busquen a una persona que es conocedora en tecnología y que les pueda ayudar. Si no, pues hay otros medios que estamos hablando con la supervisión para ver cuál es el que mejor se acomoda a la situación de su área. Recomendaciones. Si usted está enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con COVID, por favor, déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna forma las necesidades de ellos. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Y en este momento alabamos al Señor porque muchos hermanos han salido adelante de este virus. Así que démosle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Dios es fiel y nos continuará guardando. El altar familiar. Seguimos invitando a las familias para que tomen su tiempo de un momento de altar familiar. Dios ha sido bueno y continúa siendo fiel, así que Él es merecedor de unos 5, 10 o 15 minutos de dar gracias a Dios como familia. Se los animamos a que lo sigan haciendo en su familia y también estamos animando para que las células puedan orar en grupo. A un momentito de su célula, oren en grupo. Dios es bueno y se lo merece. Él sigue siendo digno de ser alabado. Así que nosotros vamos a tomar este tiempo de reconocer sus bondades y orar en grupo. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir orando por protección, por provisión y fortaleza, especialmente en este tiempo de invierno, cuando el trabajo escasea. Oremos por nuestros hermanos, oremos en las células, que el Señor sea el provisor por excelencia para cada uno de ellos. También seguimos orando porque el alcance y el discipulado se lleven a cabo en nuestras células. Es muy importante, increíble ver lo que el Señor está haciendo a través de la epidemia. Muchos hermanos están viniendo, muchos nuevos amigos se han convertido y ahora son nuestros hermanos. Y a estas personas necesitamos llevarlas en oración y proveerles un discipulado por línea también. Así que, por favor, oremos por el alcance y el discipulado para que en todo Dios sea glorificado. Tenemos nuestros jóvenes, se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9. Esto es todos los jóvenes de todas las áreas. Si algún joven quiere pertenecer a este grupo, les vamos a pedir favor que se comuniquen con Sean o Glendy McDaniel, que ellos le indicarán cómo hacerse integrar en estas reuniones. En el Ministerio de Niños seguimos teniendo éxito, bendito sea el nombre del Señor. Nuestros nenes están bien contentos y no solo eso, están esperando una recompensa y las hermanas de los liderazgos del Ministerio de los Niños, estamos hablando para cómo llegarles a hacerles llegar un premio a cada niño que está en línea cada semana. Por favor, llevemos a este equipo en nuestras oraciones también. Respecto a nuestros diezmos, pro templo y ofrendas, nosotros damos muchas gracias a Dios por su fidelidad. Y Dios bendice la obediencia de su pueblo. Cada vez que nosotros podemos pagar un mes más del edificio, nosotros alabamos al Señor porque decimos, Señor, no nos has dejado un mes más. Alabamos tu fidelidad.
Y seguimos nosotros creyendo que Él es el proveedor. Así que vamos a orar por las finanzas de la iglesia. La situación en el invierno se pone un poquito más difícil. Así que cualquier extra ayuda. Así que por favor llevemos las finanzas de la iglesia en oración también. Así que los hermanos que quieran venir a dejar sus ofrendas, sus diezmos, pueden venir el día miércoles. Estamos abiertos de 5:30 a 9, a 8 creo que es. Y ahí pueden venir a dejarlos en el buzón de la iglesia. El que no use ese sistema puede dar sus ofrendas y sus diezmos vía PayPal en línea, y eso lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes lo necesiten hacer. Así que con este espíritu nos vamos a unir en este momento, dando gracias al Señor nuevamente, porque ha sido una semana de victoria. Nos vamos a poner de pie y vamos a adorar a nuestro Señor. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a
del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás,
Hay un sonido que viene del trono de la gracia. Que está llamando a los que se habían alejado. Escucha la voz de tu Padre que te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Yo estoy abriéndote los ojos, despertándote al propósito que tengo para ti. Escucha el sonido, escucha el sonido que viene de tu Padre. Ven, acércate, ven, acércate al trono de la gracia, al trono de la gracia, porque el Señor está llamando a los pródigos, está llamando a los que se habían apartado. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para unir tu voz a todos los redimidos. Este es el tiempo, esta es la hora para cantar. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Glorificado sea su precioso nombre en esta tarde y en esta mañana para los que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Estamos agradecidos con el Señor por traernos hasta aquí con cuidado, con protección, con provisión. Gracias, Señor, porque entendemos que en estos tiempos tan difíciles solo tú puedes con nosotros y nosotros contigo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Qué bueno es Dios. Sean todos muy bienvenidos. Se pueden sentar. Para los hermanos que están viéndonos en Facebook y en YouTube, sean también muy bienvenidos. Confiamos en que el Señor se ha de glorificar a través del mensaje que el Señor nos inquieta el día de hoy. Un mensaje bastante, yo diría, detallista,
Tal vez nos vamos a tomar un poquito más del tiempo regular, pero vale la pena poderlo desglosar. Así que para continuar en la sincronía que tenemos de los evangelios, en esta ocasión nos corresponde Marcos 13. Y vamos a estar hablando de Marcos 13 y lo que realmente pues habla acerca de la venida del Señor y los principios de dolores. Para ello, mientras que estaba estudiando, encontramos que Mateo 24 está con mucho más detalle que Marcos 13. Por lo consiguiente, vamos a estar ubicándonos más en Mateo 24. Y para iniciar vamos a comenzar en Mateo 24 del 1 al 14, si ustedes me quisieran seguir con la lectura. Muy bien. Mateo 24 del 1 al 14, y por supuesto que vamos a estar hablando de todo Mateo 24 y Mateo 25 también. Muy bien. Mateo 24, 1. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, todos tienen su Biblia, ¿verdad? Amén. Y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así se llama el tema del día de hoy, los principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Este es un pasaje muy controversial. Y podríamos decir, bueno, solo los escatólogos tienen la autoridad de presentar este mensaje. Pero realmente yo diría que todo aquel creyente que tiene el Espíritu Santo le puede dar Dios el discernimiento para poderlo comprender y aplicárselo a su vida. No es para aplicárselo a otro, sino que es para aplicárnoslo a nuestras vidas. Así que vamos a hacer una oración, y están conmigo sintonizadas, pidiéndole al Espíritu Santo que por favor fluya y que nos ministre. Padre, gracias te damos por tu Hijo amado Jesús. Tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias te damos, Señor, por haber escuchado, Señor, tu palabra leída. Ruego, oh bendito Dios, que esta palabra leída, Señor, nosotros la podamos comprender, porque estamos viviendo momentos difíciles como individuos, como iglesia.
Y solo pedimos en esta hora que te sigas glorificando y que nos hables y que nos des claridad de pensamiento para saber en qué tiempos estamos caminando. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén. No quiero sonar negativo, pero sí realista. Jesús, saliendo del templo, se dirigió al monte de los Olivos, que quedaba enfrente del templo, y ahí en privado les dio un discurso profético a sus 4 discípulos. En esta ocasión era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Este evento se reporta, si usted va y busca e indaga, en los 3 evangelios: en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Hoy vamos a estar usando, como mencioné al principio, Mateo 24, porque tiene un poquito más de detalle que Marcos. Cuando nosotros leímos lo que Jesús le dijo a los discípulos. Jesús les predijo que este evento traía cumplimiento, y de verdad que el evento se dio 70 años después de Cristo. El templo se destruyó, lo destruyeron. Pero también este pasaje de Mateo 24 tiene cumplimiento al final de los siglos. No sabemos si tú y yo estamos viviendo el final de los siglos o es el principio de dolores. No lo sabemos, solo Dios sabrá. Por eso pedimos al Señor que nos dé el discernimiento debido para saber en qué tiempo estamos viviendo. Jesús salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle las maravillas de construcción que tenía ese templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A veces nosotros nos preguntamos: ¿y por qué tanta énfasis en el templo? ¿Qué es el templo? Bueno, en aquel entonces y el día de hoy también podríamos asimilarlo un poquito. Es un lugar sagrado para el servicio de consagración al Señor, donde como cuerpo ahora nosotros nos reunimos para exaltar el nombre del Señor. Es la casa de Dios, donde debemos de esforzarnos de venir con manos limpias para exaltar y glorificar su nombre. ¿Qué era entonces en ese entonces el templo? La historia de Israel encontramos que habían 2 templos. El primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, casi 1000 años antes de Cristo. 10 siglos después, el templo fue destruido y quemado por el rey Nabucodonosor II. Si ustedes quieren saber un poquito más, está en 2 de Crónicas 36 del 18 del 19. ¿Se recuerdan? Lo voy a parafrasear. ¿Se recuerdan ustedes que después de que Nabucodonosor tomó todos los utensilios, quemó y destruyó, pero tomó todos los utensilios y se los llevó para Babilonia? Y pasando muchos años después, Balsasar, su hijo, decidió tener una fiesta. Y en esta fiesta se le ocurrió invitar a los mejores personajes que pudieran existir y posiblemente reyes de la región. Y quería él de ser un show off, quería demostrar todo lo que tenía. Y agarró los utensilios que había tomado del lugar sagrado y les convidó a todos que se sirvieran el vino con los utensilios sagrados. Inmediatamente, se recuerdan ustedes, comenzó a aparecer una mano en la pared. Y el rey se empalideció, Balsasar se empalideció, porque sabía que algo estaba sucediendo al ver esa gran mano. Y efectivamente dice que nadie, sino solo Daniel, pudo descifrar lo que decía en esa pared. Le decía:
tu reino ha sido pesado y será quitado. Y será dado a los medas. Efectivamente, cuando aquel hombre vio eso, se quedó impresionado. O sea, nosotros no podemos hacer de las cosas de Dios algo sencillo o algo sin importancia. Debemos de tener el debido cuidado que si servimos en la obra del Señor, lo hagamos con un espíritu íntegro, con unas manos limpias, con un corazón lleno de agradecimiento al Señor. En el libro de Nehemías y Esdras, el rey Ciro y el rey Darío Persia permitió a los judíos regresar a Jerusalén para edificar el templo según su fe. Este es el segundo templo. Y este templo fue llamado Templo de Zorobabel, por el cual se encargó él de reconstruirlo. Y algunos otros profetas ayudaron también. Aunque no tenía el lujo que tenía el templo de Salomón, el Señor lo aceptó como una ofrenda de amor y devoción para sus hijos en este pacto. 5 siglos más tarde, este templo estaba siendo reconstruido por el rey Herodes. El rey Herodes el Grande inició la reconstrucción para que los judíos pudieran adorar y glorificar el nombre del Señor. Y ahí es efectivamente donde Jesús entró, enseñó, y también fue donde derribó las mesas de los vendedores. Hizo cosas ahí. O sea que Jesús entró a ese templo y lo consideró sagrado. Y dijo: la casa de mi Padre se debe de respetar. Jesús reconoció la santidad de los recintos de dicho templo. Jesús reconoció que el templo era la casa de su Padre. Y por eso respondió, él dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predice esta destrucción de este templo. Esto sucedió 38 años después de su crucifixión, pero era después de Cristo 70 años. ¿Quién destruyó este primer templo? Regresé al primer templo. El emperador Tito fue el que destruyó. Y esto trajo a cumplimiento lo que había dicho Jesús. La historia cuenta que muchos de los romanos hicieron horrores con los judíos. Los judíos fueron capturados casi 100,000 y muchos murieron a espada. Y más de 1 millón perecieron lentamente de hambre. No es la primera vez que nosotros oímos que les hacen barbaridades a los judíos. ¿Por qué razón Dios lo permite? A veces no lo entendemos, pero Dios tiene propósito con su pueblo judío. Quisiéramos nosotros sinceramente que no les sucediera nada al pueblo judío. Pero a veces puede ser que los judíos, por lo mismo que negaron al maestro, es que todas estas cosas les estaban sucediendo. Esto me lleva al punto C. La escatología hebrea habla de un tercer templo. Debe ser reconstruido antes de la segunda venida del Mesías. ¿Sabían ustedes que los judíos ahorita mismo tienen todos los artículos preparados? También ya tienen los sacerdotes o los rabís. Ya tienen también los animales para ser sacrificados por el pecado. Pero tú y yo, nosotros que hemos tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, sabemos que el sacrificio agradable y acepto lo hizo Jesús de una vez y para siempre. Y lo hizo en esa cruz para ti y para mí. Desarraigó el pecado y toda maldición que había sobre nosotros de una vez y para siempre. Cuando estos judíos intentan realizar el tercer templo, eso será un gran problema. De eso no vamos a hablar ahora.
Pero vamos a hablar acerca de las 3 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús y cómo Jesús en su debido tiempo comenzó a contestarles una por una. Nosotros como discípulos hoy en día, ¿le habréis hecho la pregunta al Señor? Señor, ¿en qué época estamos viviendo? Levante su mano al que le ha hecho esa pregunta al Señor. No muchos. ¿En qué época estamos viviendo? Hoy lo dejo con esa interrogante que usted le pregunte al Señor. Señor, ¿en qué época estamos viviendo? Jesús responde a todas sus preguntas, no en el mismo orden que ellos se la hicieron, pero le responde. Y va la primera: falsos cristos. Ustedes saben que así dice Mateo 24. ¿Cuáles son las señales antes del fin? La primera va aquí. Según la historia judía, existe un movimiento mesiánico que surgió desde el año 70 después de Cristo, después de perder su independencia nacional y sufrir opresiones y persecuciones. Este movimiento mesiánico abundó en los siglos 11, 12, 14 y 16. Tan importante es en la historia del pueblo hebreo que todo esto lo tienen en archivos de los mesías que han aparecido, y ellos le han dado crédito a esto. Aquí va el primero, anótenlo: David Rubeni. El segundo, Jaim Vital. El tercero, Sabatasi. Por otro lado, habían otros judíos, otro grupo de judíos que esperaban a 2 mesías. El primero iba a ser guerrero que pelearía por Israel, y el segundo traería la paz y justicia que tanto buscan. En estas 2 semanas pasadas, nuestro hermano Héctor trajo la enseñanza y predicación en el Antiguo Testamento acerca de quién era David, o de quién era la simiente de David y de Jesús. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que Jesús viene de la tribu de Judá. En el Antiguo Testamento, para poderlo comprender un poquito mejor, en el Antiguo Testamento había determinado Dios que un sacerdote debía ser de la línea levita. Con eso llevaba que cuando el sacerdote se daba, Dios le permitió traer la ley. Era necesaria la ley para que el ayo se pudiera determinar. Alguien dice, bueno, nosotros no necesitamos la ley. Claro que sí la necesitamos, porque si de una u otra manera se dio la ley, era para que llegáramos a entender que habíamos transgredido. Y por eso cuando venía Cristo, que iba a darnos la gracia, iba a ser algo que ya no teníamos que regresar al Antiguo Testamento. Sin embargo, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, la línea levítica era demasiado importante. Mas Jesús, cuando vino, dice la palabra en Hebreos, que ese es un nuevo sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Y qué quiere decir eso, querido hermano? De la orden de Melquisedec quiere decir un sacerdote para siempre y un sacerdote indestructible. Que ya no iba a ser un sacerdote de la tribu de Leví, sino que ahora iba a ser un sacerdote de la tribu de Judá. ¿Cómo el Señor cambió eso? Con propósitos divinos, para darle margen a la iglesia del día de hoy, para que lo exaltáramos y que lo glorificáramos y que confiáramos que Él es nuestro sacerdote. Y Él está presto a escucharnos en todas nuestras situaciones físicas, mentales y espirituales.
¿Por qué no lo aceptaron los judíos? No tuvieron discernimiento. Puede ser que tú y yo no tengamos discernimiento en estos tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Por eso es bueno preguntarle al Señor, ¿qué tiempos son estos, Señor? ¿Sabes que los judíos esperaban un líder, un mesías militar y político, un rey, uno que les trajera paz, que trajera a todos los expatriados de diferentes lugares a Israel de vuelta, que todos se sometieran al Torah? Querido hermano, por eso es que Dios nos llama a que oremos constantemente por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesita la oración, ya que en su gran misericordia y en su gracia se ha extendido hacia nosotros. Y el día de hoy nosotros experimentamos la paz, la seguridad y la salvación de nuestras almas. ¿No pueden decir un amén? Los judíos efectivamente lo rechazaron. Pero vosotros, pues, los que hemos creído, lo consideramos a Jesús precioso. Él es precioso. Él es digno de toda alabanza y exaltación. Y sabes que cuando tú y yo alabamos a Dios, ¿sabes qué sucede? Provocamos a celo al pueblo de Israel. Y es bueno provocarlos a celos para que ellos vean que la presencia misma de Dios está en ti y está en mí. Los judíos reyectaron la piedra de tropiezo para ellos, pero bendición y restauración para nosotros. Como señal, han aparecido falsos cristos en todas las partes del mundo. Yo no sé si has tenido la oportunidad, ahora que está tan accesible en el YouTube o en el Facebook. Tú puedes consultar. Mira, yo te pude haber sacado los 13, pero no tenemos tiempo. Voy a sacar solo 3. Según la revista Christian News, aquí está el primer mesías falso. En Australia, Alan John Miller afirma tener recuerdos muy claros de su crucifixión. Miller tiene 20,000 seguidores y viven en un complejo aislado. Qué engaño más grande, ¿verdad? Es un falso Cristo. Si tú y yo no leemos la Biblia, si tú no le estamos conectados con el Señor, con mucha facilidad puede venir cualquier culto. O si es mucho emocionalismo en nuestras vidas y no hay un fuerte cimiento, entonces con mucha facilidad vienen estas personas y nos pueden seducir. En Siberia, Sergio Torop, conocido como el Jesús de Siberia, fundó una iglesia en Rusia y tiene más de 5,000 seguidores. Vaya a YouTube, vaya a Facebook y anote esos nombres si usted quiere. En Brasil, Álvaro Teis, conocido como el Inri Cristo, se proclamó la reencarnación de Jesús en el año 1979. Sus seguidores, la mayoría de mujeres, viven en un complejo aislado también. ¿Sabes por qué los judíos realmente no entendieron que era el maestro? Porque ellos esperaban un guerrero, alguien que los librara de la opresión romana. Pero Jesús vino completamente diferente. Él vino humilde, servidor. Por eso ellos no aceptaron su función mesiánica. Es más, los judíos del día de hoy piensan que Jesús los decepcionó. Pero ¿sabes qué pasa? Por esa
situación que Dios les permitió de tener una venda, ellos recibirán al falso Mesías que va a aparecer. Y agárrese del sillón. Hoy mismo está apareciendo un falso Mesías. ¿Qué le dice con eso a usted? Esté alerta. Sabes que él se está proclamando rey de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda e inclusive el Mesías de Israel. Ahí te voy a dejar. Solo te voy a dar el nombre para que tú vayas a averiguar y veas lo que está pasando. Joseph Gregory Hallett. Así se llama el hombre. Así que, querido hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Ya tengo una frase muy común que ustedes la conocen. ¿Estamos jugando a iglesita? ¿O estamos verdaderamente agarrados de las promesas de Dios y de su presencia y del mismo Cristo? Porque los tiempos están difíciles. No estás para entretenerse en otras cosas. Mateo 24:23 dice: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales de grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Falsos cristos es una señal que empezó hace 40 años, si no más. Hermanos queridos, llegamos al tiempo que es necesario, grábese esta palabra, discernir. Y eso solo el Espíritu de Dios lo puede dar si tú y yo estamos en contacto con Él. ¿Sabes qué sabe la palabra? Se entiende por la palabra discernir. Discernir quiere decir distinguir, diferenciar, separar. Las Sagradas Escrituras nos pueden orientar. Las Sagradas Escrituras deben ser nuestra guía para discernir entre el bien y entre el mal. Si carecemos del conocimiento básico, será fácil ser engañados. El discernimiento adquirido por el estudio de la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en lo más profundo del alma y del espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Querido hermano, necesitamos estar cargados nuestro corazón con la palabra y el Espíritu Santo. Los tiempos están difíciles. Nuestra mejor arma, la palabra y mi cercanía a la presencia de Dios. Así podremos discernir la buena doctrina de la mala, las motivaciones de las personas y sus promotores. Podemos separar entre el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto, la mentira de la verdad, lo falso de lo verdadero. Valga la redundancia. Es vital, hermanos, que nos capacitemos y nos saturemos de la palabra. Yo estoy contento. ¿Sabe por qué estoy contento? Estamos contentos con la pastora, por saber cómo ustedes han respondido
a esta pandemia? Ha respondido agarrándose de Dios. Qué bueno es saber que no confiamos en hombre alguno, sino confiamos en el Señor. Pero el hecho de que no confiemos en el hombre, eso no nos quiere dar a entender que vamos a andar como llaneros solitarios. El Señor ha establecido un cuerpo el cual tenemos comunión y debemos de honrarnos unos a otros. No es nada más estar tirando, pues yo no le hago caso a ese hombre, pero si el hombre o la mujer te dan un buen testimonio, entonces tú toma consejo. Sabes que Salomón, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir, cuando iba a ser rey, ¿sabes qué pidió él? Sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y discernimiento. No solo eso le dio Dios, le dio también riquezas. Pero lo primordial que él pidió fue: dame sabiduría, porque el pueblo que voy a dirigir es demasiado grande y no puedo yo solo. Ayúdame, Señor. Eso debemos de nosotros de pedir. Nosotros como pastores pedimos al Señor que a este pueblo que Dios nos ha permitido servir, que Dios le dé sabiduría. Pablo decía lo mismo: Señor, yo oro por este pueblo, por estas iglesias que tú me has encomendado. Dale sabiduría, Señor, porque la necesitan para entender el bien y el mal, saber cuándo vienen los ataques del enemigo y ponerles un paro en el nombre de Jesús. El discernir con la palabra y con la guianza del Espíritu Santo será nuestras armas espirituales para evitar caer en engaños y apostasías que entrarán a la iglesia por muchas vías y serán enseñados encubiertos como verdades. Valga la redundancia. En una ocasión vino un hombre acá, presentándose en lo mejor de lo posible, que él estaba dispuesto a querernos enseñar con agarrar un grupo de jóvenes y llevarlos aquí, llevarlos allá, y comenzó a hablar un montón de cosas. Y más de eso me dijo: yo soy médico. Ah, sí, usted es médico. Pues qué bueno, por un momentito me impresionó. Pero después comenzamos a orar y a discernir quién era. Efectivamente era un farsante. Andaba por todas las iglesias haciendo lo mismo. Pero gracias al Señor que Dios no permitió que nosotros le diéramos aquí oportunidad que enseñara a los jóvenes. Me los hubiera confundido a todos. Segunda señal: guerras y rumores de guerras. ¿Han visto eso ustedes? Todos lados hay guerras, ¿verdad? En mi casa hay guerras, dicen los hermanos. Ay, mi mamá y mi papá se dan unos buenos sartenazos. Entre los conflictos bélicos del año 2020, estoy hablando del presente, estoy trayéndolo al presente. No sé si ustedes han observado esto en las noticias. Vemos noticias, pero no somos exagerados en ver noticias, pero sí necesitamos como hijos de Dios estar pendientes de qué está pasando en el mundo, querido hermano. Las guerras que hay, que nunca han parado en África, en Asia, Oceanía, en el Medio Oriente. Y en estos últimos meses, Israel bombardeó a Irán. ¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando de guerras, ¿verdad? Unas plantas nucleares. Podría haber estallado una tercera guerra mundial. En Siria bombardearon los puestos militares de Irán. Turquía y Rusia ganan influencia en terreno con sus fuerzas corruptas y abusivas en otros países. Hay graves tensiones internas en los Estados Unidos por conflictos raciales
Y nuestra oración es que Dios no permita que surjan confrontaciones extremistas. Aún aquí en los Estados Unidos, además de la pandemia, tenemos unos cuantos agregados más. ¿Sabes? El CBN sacó una noticia de la semana pasada que hay una gran tensión entre los Estados Unidos y China. Y es más probable. Pero estamos enterados nosotros. Un hermano me decía: hermano, usted no esté viendo muchas noticias, mejor solo agarre la Biblia y ahí esté la Biblia. Hermano, está muy bueno lo que usted me dijo, pero es bueno enterarse qué está pasando a su alrededor para que usted pueda entender mejor la Biblia y saber en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Ya se les olvidó decir muchos amenes, de tanto que ya casi 2 meses y medio que no nos mirábamos. Ahora ya están tan calladitos, ni emocionados, ni contentos de oír la palabra del Señor. Ya les gustó el Facebook. El propio secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, hace poco hizo una declaración. Las tensiones geopolíticas están al máximo nivel. Todas las naciones están en una tensión terrible. ¿Sabe usted que después de la pandemia viene una crisis económica? Por eso les dije al principio, no quiero sonar negativo, pero quiero sonar realista. Las naciones tiemblan y se agitan. Esto es solo principio de dolores. Así dijo Jesús. Esto es principio de dolores. ¿Usted cree que esta cosa se va a mejorar? Estamos preparados, querido hermano. No se va a mejorar. Por eso hemos confiado en el Señor. ¿Sabes que todo esto apunta a un nuevo orden, a una nueva era, a una nueva religión, a un sistema financiero nuevo, a un solo gobierno? ¡Alerta! ¡Alerta, iglesia! ¡Alerta, iglesia! El Señor manda con propósitos su palabra profética para que estemos alertas como hijos de Dios. 3. Pestes, plagas, pandemias. Voy a comenzar con la pandemia COVID-19. Estadísticas actuales y del mundo. Esto es un reporte confiable. Es de la Universidad de Johns Hopkins. Dice que las personas afectadas en todo el mundo son 15.537.000 y muertos 634.000. ¿Cuándo habíamos oído y visto una situación como tal, hermano? En Estados Unidos, hoy en día hay 4 millones que están afectados del COVID y han muerto 144.000. Por eso la importancia de mantener nuestra distancia, por eso la importancia de mantener nuestras máscaras, por eso la importancia de estar lavándonos las manos. Ni bien usted termina de usar una ropa, lávela inmediatamente, mantenga siempre la prudencia y la distancia para que el Señor, además de la cobertura que usted tenga, usted sea un hombre y una mujer prudente. Amén. La plaga de langostas. ¿Ha oído aumentar eso? En el África y ahora parte de la Argentina. La ONU ha considerado que las langostas en el desierto como la plaga más destructiva del mundo que se ha experimentado en los últimos 70 años. ¿Sabes que esas langostas no hacen daño al ser humano físicamente, pero sí indirectamente comiéndose toda la comida?
Todas las plantaciones se las comen en un momentito y después va a haber ¿qué? Va a haber hambruna, va a haber escasez de alimento. Dice que es como una nube de langostas, unas ciudades grandes que pasan increíblemente. Se cree que va a aumentar. En estos meses se temía otra ola de langostas. Por el tiempo de la cosecha en la región, la magnitud del brote podría ser de 500 veces más de lo normal. ¿Qué nos está diciendo todo esto, hermano? Hermana. Hambres. Y mayormente no sé por qué se ubica tanto en África. ¿Será que porque por ahí ha de venir el anticristo? No lo sé, no lo entiendo, porque van a encontrar soluciones de cómo bregar con el asunto, no sé. Pero hermanos, debemos de estar siempre pendientes de las situaciones. También aquí en los Estados Unidos, un país desarrollado, de 11 a 13 millones de niños que dependen del desayuno y el almuerzo de la escuela. ¿No lo sabían ustedes? Aquí también está la cosa difícil. A pesar de que es el país del mighty dollar. El mundo está pasando por una experiencia increíble, nunca antes la habíamos experimentado. Entonces, ¿podemos tener un poquito de discernimiento dónde estamos? Voy con la quinta, que dice Mateo 24. Terremotos. No voy a redondear mucho de esto, pero solo en el mes de julio hubieron 283 terremotos. ¿Sabe qué está pasando? Se está nivelando la tierra. No sé por qué Dios lo permite. Claro que las magnitudes de los terremotos han sido de 2, 3, 4 y 5, tal vez no una de 7 y una de 9, pero están fuertes los terremotos. ¿Dónde ha andado usted, hermano, que no se ha dado cuenta de todo esto? ¿Dónde ha andado? ¿Vacaciones? ¿O muy ensimismado en su trabajo y en sus problemas? ¿Y no ve la situación de cómo están? Todas estas señales pareciera que una por una han venido cumpliéndose y seguirán cumpliéndose más. Persecución. La revista cristiana Today, o el día de hoy, dice que 10 países son los terribles países que persiguen a los cristianos: en Norcorea, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Yemen, Irán, India, etc. Inclusive, no sé si usted sabía que en Israel ahorita mismo ellos, con el deseo de hacer llegar el mensaje mesiánico a los israelitas ortodoxos y a todas las ramas de israelitas, hace algunos años levantaron un canal que ha sido de bendición, pero sin embargo los ortodoxos vinieron y comenzaron a hacer unos grandes alborotos para que cerraran ese canal, y lo cerraron. Así que la fe cristiana es la más perseguida en el mundo. Número 7. Habrán traiciones, inclusive aquí mismo en la iglesia con nosotros, los hermanos. Tú miras ese hermano, ese me cae gordo, ese me cae delgado, ese me cae mal. Cuidado con eso, pongámonos a cuentas, porque los tiempos están difíciles. Falsos profetas, nadie os engañe, pues vendrán sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía, hermano? ¿Ha pensado usted qué significa apostasía? ¿Ha encontrado usted la palabra apostasía y ha encontrado usted una respuesta a esa palabra? Dice que apostasía es alejarse de la verdad.
Muchos conociendo del Evangelio porque dijeron, pues nosotros no vemos nada realista en el Evangelio. Pues ¿sabes qué pasa? Es que el Evangelio es por fe. ¿Acaso tú y yo no hemos experimentado un milagro de restauración en nuestras vidas? ¿Acaso tú y yo no hemos experimentado un milagro físico en nuestras vidas? ¿Acaso tú y yo no hemos experimentado un mensaje en el cual nos ha perdonado de nuestros pecados? ¿Acaso no? El Evangelio no es físico, no es tangible, es por fe. Y cuando tú y yo lo creemos por fe, es que el Señor viene y se glorifica dándote el milagro. La apostasía es una arma que Satanás está usando para atacar a los cristianos. ¿Qué estás haciendo en esa iglesia? Ahora mejor que ahora estás en Facebook o en YouTube, lo miras cuando se te dé la gana. No, querido hermano, es cuando más tú y yo estemos conectados en ese cuarto de la intimidad, en la presencia de Dios, para poder ministrar a aquellos que están en necesidad y están oprimidos por el enemigo. La apostasía es una señal en tiempo que estamos viviendo, hermanos. ¿Cómo tú y yo distinguimos el engaño? Debemos de mirar y observar, estar velando y estar orando. Marcos 13:33 lo dice. Y por eso debemos de estar bien atentos a estos tres tipos de apostasía que te voy a compartir. Primero, la apostasía doctrinal. Segundo, la apostasía moral. Y tercero, la religiosa. La apostasía doctrinal. Primera de Timoteo 4 del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y algo más, muchos no tolerarán la sana doctrina, porque muchos aborrecerán el mensaje de la cruz del Evangelio. Usted y yo tenemos que decir: la cruz, ahí Cristo pagó el precio por mí. Muchos preferirán un evangelio sin cruz, sin sacrificio, sin amonestación, sin disciplina, sin problemas, libre de restricciones que no impidan satisfacer la carne con sus deseos y pasiones. Estos quieren un evangelio alternativo, por eso buscan otros evangelios. Y por eso se van rápido de las iglesias, porque no les gusta ser responsables o accountable a somebody else. Quieren ser llaneros solitarios. Sabes que el Señor lo dijo bien claro: no hay otro evangelio que el de Él. Mas si uno de vosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente a lo que hemos anunciado, sea anatema. O sea que todos esos falsos cristos. Por eso es bueno que tú y yo estemos empapados de las Escrituras, discernamos entre el bien y el mal según la palabra, para decir: este hombre o esta mujer es falso. La apostasía moral explica que los creyentes apóstatas tendrán comezón de oír, pero no soportarán la sana doctrina. Solo tendrán comezón de oír, pero viven conforme sus propias pasiones. En otras palabras, cuando escuchan la palabra, como nosotros lo decimos comúnmente, entra por aquí y sale por aquí. No debía de entrar por aquí, llegar aquí y llegar al corazón para la aplicación.
Entonces solo tiene comezón de oír, pero después terminan haciendo sus pasiones: adulterio, fornicación, adulación, pensamientos sexuales, cual sea, pornografía y otras cosas que no son agradables al Señor. Estos creyentes o líderes tendrán apariencia de piedad, aparentemente religiosos, píos, pero no son eficaces. Ellos no saben la diferencia entre ser santo y ser pío. Los apóstatas no pueden diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Las Escrituras nos dicen esto: evitémoslos. Evitémoslas. La apostasía religiosa. Jesús mismo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros no tenemos una religión. Nosotros deberíamos de tener una relación con Dios, una dependencia total de Dios. ¿Sabes que en el principio del mes de julio salió un artículo para ayuda de la pandemia de todos los negocios pequeños de las iglesias, mayormente de las iglesias? Lo interesante del artículo es que muchas de las mega iglesias americanas recibieron millones de dólares de ayuda de parte del gobierno. Sabes que yo he aplicado y no hay forma. Y he aplicado para que nos ayuden porque nos quedamos estrechos con los pagos de la renta y los salarios. Y he aplicado y no conocen iglesias pequeñas, pero bien, el Señor lo sabe. Lo interesante del artículo es que estas mega iglesias recibieron millones de dólares. El artículo apuntó que estas iglesias son aquellas que han sido vocales y soportes a cierto partido político. Yo no quiero involucrarme con ningún partido político. Nosotros somos cristocéntricos, hermano. No de la derecha, no de la izquierda. Podemos tener opinión, pero nosotros somos una institución teológica. Cristo, Dios. El contraste de esta ayuda y regalías es que las iglesias quedarán comprometidas con las situaciones políticas más adelante, lo cual no queremos nosotros. Por eso es que el Señor dice que cuando alguien te pida prestado, mejor se regala. ¿Sabes por qué? Porque si no te quedas amarrado de la persona que te lo presta. ¿Correcto? Mejor regaláselo. No le prestas, porque si no te quedas bien agarrado de la persona y ya no lo puedes soltar. A eso se refiere la apostasía religiosa, que nos podamos ir porque nos hicieron un favor. Por eso Dios, una y otra vez, aquí lo dice en Apocalipsis, reprendió a la iglesia de Pérgamo y le dice: tú te envolviste en esas situaciones, mejor arrepiéntete, porque se va a apagar tu lámpara. Y de verdad que debemos tener discernimiento por dónde andamos, querido hermano. La apostasía se ha desatado. También se ha desatado la novena señal, la falta de amor. Se ha multiplicado el mal. El hermano Eddie predicaba acerca de cómo debemos de amar la semana pasada. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, con todo nuestro espíritu, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Qué importante es que nosotros podamos caminar en ese principio, en ese mandamiento. Porque con mucha facilidad, cuando vemos una necesidad de alguien, no tengo,
solo tengo suficiente para mí, pero no puedo darle a este. Y sí tienes, pero no quieres darle. Esa es falta de amor. ¿Será que tal vez posiblemente el corazón ha sido encallado por las múltiples situaciones de la vida que ya no quieren ser hospitalarios o ya no quieren ayudar a su prójimo? La iglesia debe de cuidar de no caer en una fe intelectual, sino que debe ser una fe genuina y legítima, sensible al Espíritu de Dios. Una fe verdadera, una fe cristiana que refleje el verdadero amor de Dios, el amor ágape. Estamos llamados a amarnos unos a otros, no a despreciarnos, no a reyectarnos, no a envidiarnos, no a llevarnos a puros palazos, sino que más bien amarnos en Cristo Jesús. Hoy en día no nos podemos dar un abrazo, pero espérese que pase la situación, nos vamos a dar un abrazo. Señal número 10. La predicación de la palabra de Dios será predicada por todo el mundo. Mire, yo he quedado sorprendido. ¿Sabe por qué? Dios permite todas las cosas y a veces no las entendemos. Es decir, ¿por qué permitió Dios esta pandemia? Tiene propósitos para todo. Para mantenernos alertas, para volvernos en sí, por si estábamos caminando en nuestro propio yo, nos volvió en sí de nuevo. Sinceramente, hoy más que nunca el evangelio se está comunicando por todas las redes sociales en una forma impresionante. ¿Acaso no será también esa una señal de los últimos tiempos? Dice que toda criatura oirá el evangelio del Señor. Nosotros en lo personal, yo he sabido que de Centroamérica y Suramérica nos están viendo. Y no es para jactancia, sino que es la palabra de Dios expuesta que debe darse. Les voy a dar otra señal. La higuera, la parábola de la higuera. ¿Sabían ustedes que Israel está simbolizado como la higuera? Israel, a pesar de todo, es nuestro reloj. Dios escogió inicialmente al pueblo de Israel. Y en vista de que lo rechazaron, qué privilegio más grande, tú y yo ahora le hemos reconocido como Señor. Nos ha dado las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes que Israel, la palabra lo dice aquí, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca? Israel está más maduro de lo que tú y yo nos imaginamos. Impresionante que en un término de 72 años han podido construir unas cosas increíbles. Y te voy a dar algunas. Sabes que en el año 1948 a esta fecha son 72 años que esa nación tiene. En los últimos 16 años han bendecido al mundo increíblemente con sus innovaciones. Dios les ha dado una sabiduría a pesar de su terquedad y su necedad. Dios les ha dado una sabiduría a los israelitas. Una de ellas es, hicieron un aparato especial para que cuando te lo ponen en el cuerpo te determinan si tienes cáncer o no. Innovación de los israelitas. También hicieron otro aparato especial para aquellos que son handicap, para aquellos que son paralíticos, que no pueden caminar. Hicieron un esqueleto eléctrico en la cual la persona se lo pone aquí, se lo pone aquí, se lo pone aquí y comienza a caminar. Diseñaron ese esqueleto para poder ayudar a los paralíticos. Algo más.
Crearon una cámara píldora que la meten en tu sistema y comienzan a examinar todo lo que podrías tener bueno y todo lo que podrías tener malo a través de esa píldora. Otras cosas que han inventado, y tal vez McDaniel me puede ser testigo de esto, han inventado un antivirus contra las computadoras, mejor que todos los del mundo. En la agricultura, que era un sistema de irrigación increíble. Imagínense donde en un país lleno de arena, lleno de montañas, sin ninguna vegetación, ahora se dan cantidad de vegetaciones. ¿Por qué? Por la ingenuidad que Dios les ha dado para hacer ese sistema de irrigaciones. Y todo eso no se han quedado con ellos, lo han compartido con el mundo. ¿Será que Israel todavía sigue tierno? ¿Será esto una señal que ya ha madurado? Israel creó una planta geotermal, oiga de esto, geotermal, que produce del aire agua. ¿Oyó bien esto? Agarra el aire y lo meten en la máquina y la máquina genera agua. Y eso lo han compartido con todo el mundo. En lo militar, crearon una máquina o un diseño increíble de una arma láser. ¿Sabe qué es una arma láser? Solo de luz, para destruir cualquier misil que venga contra ellos. Y ya los han detectado. Y han roto esos misiles que han tirado los de Arabia, Saudi Arabia, Irán, los árabes en sí, que siempre le llevan la guerra, han destruido con el rayo láser. Siendo Israel nuestro reloj, ¿qué nos dice la higuera entonces, hermano? ¿Estará que sus hojas están muy tiernas? ¿O será que ya está floreciendo Israel? ¿No ha considerado usted cuánto puede ser una generación? Como Jesús dijo, puede ser de 70, de 80. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué debemos de estar haciendo como iglesia? Mateo 25 nos dice qué debemos de hacer como iglesia. La parábola narra que habían 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo voy a pedir para los hermanos y hermanas que están aquí, cuando yo digo vírgenes, quiero incluir a varones también. Si usted considera que necesita llenar más su aceite, pase al frente, por favor. Entonces dice, las insensatas tomaron con sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. ¿Sabes que el Señor nos llama a esto? Esta parábola es preciosa y es de meditarla y considerarla para nuestras vidas. ¿Por qué el Señor agarró este ejemplo de 10 vírgenes, en la cual 5 fueron imprudentes o no prudentes y 5 prudentes? ¿Qué se refiere con esto? Que aquellas imprudentes estaban atenidas a que alguien les regalara aceite, mientras que las prudentes estaban siempre pendientes, caminando en el primer amor, caminando siempre en la presencia del Señor, siempre tomando en consideración y siendo sensible a lo que Dios llamaba a hacer.
¿Tienes suficiente aceite en tu lámpara, querido hermano y querida hermana, hermano y hermana? Si no la tienes, es el tiempo en que el Señor puede, en este momento, con tu actitud llenar tu lámpara. Porque ¿sabe qué representaban las 10 vírgenes? Era como el cortejo de que deberían de entrar a las bodas. Pero dice que 5 pudieron entrar y las otras 5 no pudieron entrar porque no tenían su aceite en sus lámparas. Eso nos llama Dios a la iglesia, a que estemos saturados de su presencia, porque no sabemos el día ni la hora en que Él ha de venir, después de haber oído, según Mateo 24, todas las señales de los últimos tiempos. ¿Qué nos resta? Porque no sabemos. Dice que ni el Padre, ni el Hijo, ni nadie más, solo el Padre sabe la hora y el día en que Él ha de venir. Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Estaremos listos. Nuestras lámparas tendrán el aceite. O en otras palabras, la lámpara tendrá el Espíritu Santo en usted y en mí. Que no hayamos contristado el Espíritu por cosas que no valen la pena, más bien que estemos a cuentas con el Señor. ¿Serías tú alguien que desea decir, sí, yo quiero llenar más mi lámpara? Y hoy tomo la actitud de presentarme delante del Señor. Puedes pasar al frente, por favor. Gracias. Gracias, el Señor bendiga. Sabes que el Señor, mientras que se lleva a cabo este momento tan lindo, el Señor ya ha prometido redención y Él viene por una iglesia victoriosa, una iglesia sin arruga y sin mancha, que tenga una lámpara encendida aun cuando las tinieblas están acaparándolo todo. Que también sea una iglesia victoriosa, que no tenga miedo, sino que camine en la verdad y en la vida que Dios le ha dado, Cristo le ha dado. También Él quiere llevar por una iglesia victoriosa, que esté llena de alabanza, aunque el mundo está quebrantado y lleno de dolor. También quiere llevar una iglesia victoriosa, que tenga fuerzas para vivir en lo moral cuando en medio de la humanidad está saturada de corrupción. Tú y yo le vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia victoriosa. Señor, en este día te digo, mi casa es tu casa. Ya no vas a ser inquilino, no más. Vas a ser el propietario de mi casa. Te entrego las llaves de mi casa. Señor, por favor, cierra las ventanas, cierra las puertas, inclusive asegura mi corazón, porque mi casa es tu casa, mi Señor. Si hay alguien en nuestros medios, a través del Facebook o del YouTube, quisiera reconocer a Cristo como el Señor, hoy es el día de salvación. El Señor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si usted que está allá, en el otro lado, viéndonos a través de los medios sociales, y quiere reconocer a Cristo Jesús, apúntese ahí mismo. Dígale a la persona con la que está junto siendo ministrado, que apunte su nombre para que nosotros podamos ayudarle a que usted pueda hacer la confesión de Cristo el Señor. O si no lo hace,
con alguno de los líderes que están ahí pendientes de usted. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos el cuidado, la protección y la provisión que nos has hecho hasta el día de hoy, no solo a nosotros, sino también a nuestros seres queridos, a las extensiones que tú nos permites. Permite que seamos portadores de este precioso mensaje, que seamos mentores, que seamos personas que discipulemos a otros, que no paremos de comunicar las buenas nuevas de salvación. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Y el pueblo del Señor dicen: el Señor les bendiga.